Bienvenidos al podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com. Es un verdadero placer estar con nuestros oyentes de hsradio.com. Valoramos la vida para entregarles otro episodio de Asegura tu mente con nuestra invitada especial, la psicóloga Adriana Rojas. Adriana, aquí estamos listos para entregar otro episodio. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo muy afectuoso a esta amable audiencia que nos acompaña y pues el propósito de este programa es brindar herramientas para que todas las personas que están conectadas y nos escuchan cuenten con elementos importantes para asumir todos estos retos que nos está trayendo la actualidad y pues fortalecer nuestra salud mental y por ende la calidad de vida. Así es. Y Daniel, hoy definitivamente sí que necesitamos trabajar mucho nuestra salud mental y este ciclo de programas con Adriana se ha vuelto cada vez más interesante. Y es de nunca acabar porque cada vez que hablamos con la doctora Adriana se nos ocurren más cosas, más programas. Además ella viene muy activa en sus redes sociales y pues trae un montón de temas que indudablemente son de una necesidad como este que vamos a hablar hoy, que es la prevención de la violencia intrafamiliar. Doctora, bienvenida y arranquemos por definir qué es eso de la violencia intrafamiliar, porque se escucha, o más bien uno podría interpretar de muchas formas esto. Es importante que primero revisemos cuál es el concepto que nos trae la Organización Mundial de la Salud sobre lo que es violencia. Entonces iniciamos diciendo que violencia es el uso intencional de la fuerza física y o amenazas contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo de personas y comunidad y que tiene como consecuencia muy probable riesgos para la salud, daños psicológicos o la muerte. Ahora, la violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro para dominar, someter, controlar o agredir física, psíquica, sexual, patrimonial o económicamente y puede ocurrir fuera o dentro del domicilio familiar. ¿A qué se refiere? A que no debemos considerar que violencia intrafamiliar es solo lo que ocurre dentro del hogar, la vivienda, sino si hay una vinculación familiar y el hecho ocurre fuera, es decir, en el entorno escolar, en la calle, en un centro educativo, también se establece que es violencia intrafamiliar. Claro, y es que se puede segmentar la violencia en diferentes ámbitos, como usted bien lo acaba de anotar, Adriana, pero aquí viene una parte fundamental, son los tipos, ¿no? Los tipos de violencia intrafamiliar que existen. ¿Cuáles son? Así es, como lo mencionaba en el concepto pasado, hay 4 formas como se manifiesta la violencia intrafamiliar. La primera es creo que la más conocida y la que es más fácil de identificar, que es la física, que son todas las agresiones que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamientos de objetos, sacudidas, estrujones, entre otras conductas que puedan ocasionar daños físicos o la muerte. Y vendría la violencia sexual. Sí, hay una que es particularmente también como guardada dentro del baúl de las casas, pero que nosotros en consulta identificamos, y es que muchas veces consideramos que el abuso sexual ocurre en entornos externos y lo que nos dice la estadística en Colombia es que los principales eventos de abuso y de violencia sexual ocurren en las familias porque los agresores hacen parte de la familia, tienen un vínculo consanguíneo o relacional con la víctima. Entonces ahí son todos esos hechos que generalmente ocurren del adulto hacia el niño o que están relacionados con una relación de poder, es decir, porque la persona es mayor, tiene más fuerza, tiene un nivel de jerarquía superior, porque también se podría dar del esposo a la esposa o viceversa, porque también se puede dar el caso. Y son conductas de interacción sexual relacionadas en forma voluntaria por un adulto o en la persona que tiene el poder hacia esa persona que es víctima. Estos hechos no solamente implican
hechos de carácter como penetración, sino también tocamientos, o el hecho, por ejemplo, de que algo que es a veces frecuente y que no se debería dar, y es que los niños o los adolescentes ven situaciones de, por ejemplo, de los padres teniendo relaciones sexuales, o que están expuestos a contenido pornográfico, o a ver una serie de imágenes o videos que no están acordes a su edad ni a su maduración emocional. Tenemos otro, ¿no? Que es el tema psicológico y emocional, que normalmente uno relaciona violencia es con lo físico, porque está el moretón, porque hubo el abuso sexual, pero también este otro tema ya a nivel psicológico y emocional tiene otras repercusiones, ¿no? Sí, claro, y es muy frecuente. Se establece que si hay violencia física, sexual o económica, ya se está presentando la violencia emocional o psicológica, y son todos esos actos que conllevan a la desvalorización y buscan disminuir o eliminar los recursos internos de la persona y la hace sentir inferior, y que esto está interfiriendo en sus actividades cotidianas. Es algo que es muy sutil y muchas veces las personas que son víctimas, por la forma como se está dando la violencia, no lo identifican. Entonces podemos decirlo como en palabras que llevan a que mi autoestima se vea disminuida, es decir, usted no es capaz, es un estúpido, no puede, es un ignorante. Entonces es importante que en este momento llevemos esto a la reflexión y a la autoevaluación sobre, primero, cómo es nuestro autodiálogo, porque a veces nosotros mismos nos violentamos y somos muy duros con nosotros, y cómo también tenemos ese diálogo con esas personas de nuestro entorno familiar. Y también está la violencia económica, y uno podría decir, doctora, que todos estos tipos de violencia están entrelazadas una con otra, ¿no? Tienen mucho que ver entre sí. Sí, bueno, entonces la violencia económica está relacionada con que hay una persona o personas del entorno familiar que sienten poder porque son los proveedores, y cuando quieren generar cierto tipo de cohesión con las personas que de pronto no tienen la misma capacidad adquisitiva o de poder administrar el dinero, empiezan a hacer uso de ese poder para exigirle a las otras que hagan acciones que de pronto no están en su interés, o también amenazarlas que si no hacen ciertas cosas de sometimiento, siguen ciertas órdenes o instrucciones, pues van a perder ese dinero. Lo otro es que no le permitimos, por ejemplo, en el caso de lo que se identifica con las mujeres, es que un factor de riesgo para que una mujer sea víctima de violencia es que no es proveedora de hogar, no es proveedora económica, no tiene la injerencia, no se le permite tomar decisiones con respecto al manejo de los recursos económicos, o a veces se limita su acceso al mercado laboral. Entonces es cuando la mujer dice, oye, a mí me gustaría tener un emprendimiento o conseguir un empleo, y su compañero le dice, no, mira que aquí lo tienes todo, yo voy a ser el proveedor, tú no necesitas generar ingresos, pero eso la convierte en una... Eso es un factor de riesgo para que luego pueda ser violentada, porque como no puede generar ingresos en el momento que se separe de su compañero. Pero en el caso, por ejemplo, de familias donde la mamá no trabaja por cuidar a sus hijos, eso es un trabajo demasiado fuerte, pesado, es un trabajo que requiere demasiadas competencias. De hecho, si uno pusiera a cuidar a una persona, a un niño pequeño, se necesitaría un montón de competencias y cualidades que la mamá los suple todos, y ahí se genera también esa dificultad, ¿no? Claro, mira, hay algo que se llama economía del cuidado, y es reconocer precisamente que ese tiempo, ese esfuerzo, y como tú lo dices, esas competencias, porque a veces se habla que el cuidador es enfermero, es psicólogo, es chef, es recreador, es profesor, y a veces las mismas mujeres o personas que están al cuidado de niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, porque tenemos que tener en cuenta que todos estos son integrantes del entorno familiar,
no se les valora eso y las mismas personas que lo hacen no lo valoran. Entonces es importante que cuando se tomen esas decisiones sean concertadas y que a pesar de que yo no soy la proveedora o proveedor, sí tenga beneficio a tomar decisiones con respecto al manejo y a la administración de los recursos económicos. Bueno, y aquí vendría una siguiente pregunta que sería, ¿cuál es la causa raíz de todo esto? ¿Cuáles son esos factores que desencadenan la violencia intrafamiliar? Hay algo que nosotros siempre le decimos a las personas que atendemos en consulta o que vienen a buscar una asesoría, y es: para cuidar, yo tengo que cuidarme. Si yo he tomado la decisión de tener una pareja, de construir un hogar, es muy importante que sane mis heridas emocionales. Muchas veces el hecho de haber estado en un entorno donde precisamente se presentó violencia intrafamiliar, donde alguno de mis padres o cuidadores consumía sustancias psicoactivas, era ludópata y otras situaciones de riesgo, es importante que yo verifique cómo estoy y cómo están mis habilidades psicológicas con respecto a ese establecimiento de esas relaciones familiares y la relación que yo tengo conmigo mismo. Por otro lado, también es importante el tema de inteligencia emocional. Una de las razones por las cuales los seres humanos somos violentos es porque la violencia se convierte en la respuesta frente a situaciones altamente estresantes que me enojan, que me ponen triste o que me dan miedo, ¿sí? Y como no tengo los recursos psicológicos, es decir, comunicarme, gestionar mis emociones, pues la forma como he desarrollado el afrontamiento a esas situaciones difíciles es la violencia. Entonces, nuevamente, cuidador, papá, educador y todas las personas que estamos en procesos de formación con niños, niñas y adolescentes, tenemos que trabajar en fortalecer estas competencias. Y una máxima que en algún curso de estos cursos de rescate que nosotros normalmente hacemos, hemos conversado y reflexionado con la gente, es que normalmente en la educación a uno le enseñan a leer, a escribir, pero nunca nos han enseñado al diálogo, a dialogar con otra persona, con gente tan diferente. Y una palabra que dice alguien es tan diferente en otro país, ahora también el contexto en el que nosotros dialogamos puede significar un montón de cosas y generar otro montón de problemas, ¿no? Precisamente ese es uno de los grandes retos que tenemos en Colombia y precisamente se ha hablado que tenemos que involucrar en todos los entornos la educación emocional. Ya se están haciendo como unos proyectos de ley relacionados para que no solamente esté en los entornos escolares, sino llevarlo a los diferentes espacios. Porque vemos sin duda, Pedro, que la palabra que va a usar puede ser muy fuerte, pero más bien lo que sí tenemos es una ignorancia emocional tremenda, manejar ese tipo de conflictos, las reacciones del otro. Totalmente de acuerdo, no, y está acertada su acotación, Daniel, porque nos falta muchísima educación en ese sentido. Y entrando un poco más en contexto en nuestra realidad actual, doctora Adriana, ¿usted qué opina? Porque usted también tiene experiencia desde lo público, no solo en lo privado, sino también ha atendido muchos casos de diferente índole. ¿Considera que las víctimas, en este caso las mujeres, hoy por hoy, sí han aprendido a ser un poco más valientes a la hora de denunciar a sus agresores, o todavía existe ese tabú de no puedo denunciar porque es mi papá, porque es mi abuelo, porque es mi tío, está en juego la imagen de la familia, qué va a hacer de mí, quién me va a ayudar, me quedaré sola, bueno, en fin, tantas cosas? Muchísimas gracias por esa pregunta porque es muy interesante. Cada vez que se escucha un caso donde alguna mujer ha fallecido porque su autor es su excompañero, se tiende a juzgar mucho a la víctima. Pero tenemos que tener en cuenta que precisamente si la persona ha estado en ese tipo de relaciones es porque hay unas características y es precisamente lo que hablábamos, que de pronto no cuenta con los recursos financieros y tiene temor a su supervivencia y a la de sus hijos,
Por otro lado, porque a veces el sistema legal, la ruta de atención no es lo suficientemente fuerte, porque lo que dicen, listo, la señora hace la denuncia, pero resulta que llega a su domicilio y el agresor está ahí. Entonces es como difícil, que eso es algo que se está revisando, la implementación de unos hogares de protección para las mujeres y los niños y demás víctimas de la violencia intrafamiliar. Y por otro lado, el nivel educativo. Aún nosotros, no todos tenemos acceso a esta información y por eso los felicito por estar tan comprometidos con estas temáticas, y es que aún nos hace falta mucho el tema de conocimiento. Si les digo algo, y es que generalmente la única violencia que se reconoce es la física. Muchas veces en las intervenciones las personas dicen, no, es que mi pareja no es violenta. Y cuando vamos a revisar, si se está presentando la violencia financiera, se está presentando la física, se está presentando la psicológica, pero yo no la reconozco. Y ahí quiero engranarlo con el siguiente factor, que es el social y comunitario, y es que estamos en un país, hablando de Colombia, que viene de décadas de violencia, donde la violencia se ve en los diferentes entornos, en diferentes situaciones, y es muy naturalizada. Y nosotros vamos a escuchar a muchas personas, posiblemente las que están en este momento conectadas con este programa, que van a decir, pero a mí me golpearon, a mí me dieron palo, a mí me dieron reja y aquí estoy, ¿sí? Entonces sí, usted está en este momento, tal vez tenga una pareja, tenga un empleo, sea exitoso, pero revise esas habilidades, ¿sí? Cómo resuelve sus conflictos, cómo se comunica, tiene problemas de alcohol. Hay algo que la violencia siempre deja esa huella o permanece a la defensiva. Hay muchos factores que de pronto nosotros no visibilizamos, pero que sí, al relacionarnos con otras personas o con nosotros mismos, no somos los más afectuosos, amorosos y asertivos. Pero entonces entremos ya, doctora Adriana, en estrategias. Denos algunas herramientas, porque esto nos invita a esa, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Porque actuar. Es que hay un montón de elementos que en lugar de, cada vez que hacemos estos programas, creo que quedamos más preocupados que tranquilos. Así que hablemos un poco de las estrategias para prevenir la violencia en el hogar. Bueno, es importante información para la acción. Entonces, les voy a compartir algunas estrategias. La primera es lo que estamos haciendo, y es tener claridad sobre lo que significa la violencia, los tipos de violencia, y empezar a ser observador, ¿sí? De cómo me relaciono conmigo, cómo me relaciono con el entorno, cómo le hablo, cómo trato a las otras personas, para que identifique si puedo estar siendo víctima o agresor. Muchas veces en las relaciones de pareja o en nuestros entornos laborales podemos ser las dos, ¿sí? Entonces, una sería aprender a identificar estas formas de violencia, y si yo estoy siendo víctima o agresor, o en mi casa realmente no se está presentando. Lo segundo es empoderarnos, y es precisamente, yo los invito a que el día de hoy cada uno en su ciudad, en su país, empiece a identificar cuáles son las rutas de atención. En Colombia tenemos una línea de atención en salud mental que es del ministerio. También en los municipios y en los departamentos se están implementando las líneas amigas. Hay una línea morada, ¿sí?, donde yo puedo acceder a atención psicológica y asesoría con respecto a cuál es la ruta. Es decir, de acuerdo a si soy, por ejemplo, golpeada, pues lo primero que tengo que hacer es ir al centro de salud, donde me van pues a curar, a sanar las heridas, me van a remitir al médico, al psicólogo, a mis exámenes, y también pues ya iniciar mi proceso con defensoría, con comisaría de familia, con ICBF, si soy niño, niña o adolescente, y pues ahí se activa la parte de identificar quién es el agresor, y también pues la sanción que tendría. Eso es para Colombia. Pero oriéntenos un poco mejor, doctora Adriana. Un niño o una niña que ha sido agredidos o abusados, o una mujer que ha sido abusada, ¿a dónde llaman? Voy a invitar a la audiencia a que tome papel y lápiz y tome nota. Entonces, para vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes,
pueden recurrir a la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, que es 141. Ya para emergencias y crisis emocionales podemos recurrir a la línea nacional en Colombia 192, opción 4. Para hechos de violencias en mujeres podemos recurrir a la línea 155. Y teniendo en cuenta que mi experiencia y mi campo es en el departamento de Casanare, los invito a que, si usted está ubicado en este departamento, recurra a la línea Amiga de Salud Mental, que esta la manejan profesionales de la Secretaría de Salud Departamental y es 312-673-30. Bueno, ahí están, queridos oyentes. Esto es información primordial para que usted la tenga en cuenta. Si usted, por alguna razón, hecho o circunstancia, está sufriendo o está padeciendo en este momento, no lo dude, marque a una de estas líneas. Recuerden, el ICBF 141 para agresión a menores de edad y la 192, que es una línea a nivel nacional también para atención en casos de problemas emocionales. Y opción 4. Opción 4, correcto. 192, opción 4. Y la línea morada, vea usted qué interesante, para mujeres víctimas de la violencia, 155. Ya para cada departamento, pues seguramente habrá una línea específica, pero en el caso del departamento de Casanare, por ejemplo, está la línea Amiga 312-673-30. Información valiosa que usted debe tener a la mano porque se trata de ayudar y muchas veces quizás, Adriana, hasta de salvar una vida. Así es. Y bueno, ya tenemos a quién llamar. Ya ahí nos pueden orientar, ya llamamos, pero ¿qué otras maneras o qué otras fórmulas o qué otras estrategias hay para prevenir la violencia al interior de las familias? De ahí la importancia que los niños y niñas desde su entorno escolar conozcan cuáles son los diferentes tipos de violencia, ya que si yo hago parte de un entorno que está presentando situaciones de violencia, pues no voy a poder diferenciarla. Entonces ya los niños empoderados que conozcan que tienen derechos y que hay formas de manifestarlo, porque desde la misma institución educativa tiene el deber de escuchar a los niños y si en algún momento se identifica que hay una vulneración de derechos, ponerlos en conocimiento de las autoridades. Entonces, por eso es tan relevante el papel de las instituciones educativas también en la prevención e identificación de situaciones de violencia en los entornos. Y es que, doctora Adriana, también al interior de las familias se ve que no hay un vínculo fuerte, ¿no? ¿Eso influiría en mejorar estas estrategias? Claro que sí. Es muy importante que todos los integrantes del hogar, sean niños, niñas, adolescentes, padres, cuidadores, todos trabajemos en nosotros. Factores esenciales como la autoestima, el autocuidado. Muchas veces les preguntamos a las personas cómo cuidan su salud mental y sienten que realmente de manera consciente no hace nada. Entonces es una invitación. ¿Usted qué está haciendo por cuidar su salud mental? Y si tiene a cargo menores, ¿qué está haciendo por ellos? El tema del autocontrol, que era lo que hablábamos, generalmente los hechos de violencia están asociados a conductas impulsivas. Entonces la importancia de trabajar el desarrollo de la gestión de las emociones y la autopercepción. ¿A qué nos referimos con eso? Que muchas veces, como tenemos heridas y ciertas vulnerabilidades, cuando alguien nos hace una observación, nos critica, nos sentimos muy vulnerables y pues la respuesta es la violencia, ser agresivo. Y es que en esto, doctora Adriana, hay unas conductas de los adultos y todo, y creo que las tenemos muchos, y es esas cosas que nos desbordan y nos, como dice uno coloquialmente, nos sacan de casillas, nos sacan la piedra y no sabemos cómo reaccionar. Detonantes. Como unos detonantes. Sí, es muy importante que hagamos un proceso de introspección donde identifiquemos precisamente cuando ocurre una situación estresante como reacción y pues aceptemos buscar ayuda profesional. No necesariamente pues tengo que estar de psiquiátrico para ir a un profesional de la salud, sino también acciones de prevención. Pero si yo ya estoy dándome cuenta
que cada vez que me enojo, que me pongo triste o que tengo miedo, estoy haciendo acciones que me están haciendo daño a mí o que están haciendo daño a otros o que me están generando problemas. Entonces he tenido accidentes de tránsito y después del accidente he sido agresivo, violento. Esto me ha tenido sanciones legales en mi trabajo. He tenido problemas en mi entorno familiar. Mi relación de pareja o con mis hijos no es la mejor. Pues aprovecho estos espacios para buscar ayuda profesional, sea valorado. Los psicólogos no juzgamos, estamos para orientarlo y pues ayudarle a que desarrolle estas herramientas que de pronto desde su infancia no ha podido tener y pues que pueda tener una mejor calidad de vida y sentirse mucho mejor en su salud emocional. Bueno, y estas son como estrategias individuales, ¿no? Sí. ¿Qué estrategias familiares podemos tener ya como todo el núcleo, todo el grupo familiar para tratar de fortalecernos en estos temas de salud mental? Es importante que tomemos espacios de descanso, de recreación, que fortalezcamos nuestros lazos. Entonces las parejas, papá y mamá, muchas veces por estar pensando en las cuentas, en los recibos, en todos esos eventos nacionales e internacionales que son altamente estresantes, pues nos desconectamos un poco de nuestra propia relación con nuestra pareja. Entonces saquemos espacio para fortalecer esa relación, fortalecer nuestra intimidad, nuestra escucha, nuestra comunicación, decirnos cosas bonitas, porque a veces ya cuando nos conquistamos y tenemos un vínculo y unas responsabilidades, se nos olvida cultivar ese amor, nutrirlo. Y por otra parte, la relación con nuestros hijos. Es importante que tomemos el tiempo para escucharlos, para que ellos nos manifiesten cómo se sienten, qué les gusta, qué no les gusta, y sacar momentos divertidos, enriquecedores y de aprendizaje es algo que fortalece mucho la vinculación afectiva y que va a prevenir no solo hechos de violencia, sino muchos eventos de salud mental como el consumo de sustancias psicoactivas, la violencia autoinfligida y otras situaciones que ahorita pues están muy presentes en las familias y en los jóvenes. Al comienzo de estos segmentos o estos programas que hemos querido hacer enfocados a la prevención de las conductas agresivas, la pregunta que nos hacíamos era: Pedro, ¿usted es violento? Andrea, ¿usted es agresiva? Porque seguramente todos tenemos algo de eso, y esto, más que catalogarlo como un problema psiquiátrico que sea de locos, es una conducta pues que es normal de nuestra idiosincrasia. Pero es necesario consultar a los profesionales, a llamar a las líneas de emergencia, a las líneas de ayuda que están dispuestas para todas las personas de manera gratuita en el país. Y que no podemos seguir estigmatizándonos desde ese punto de vista, ¿verdad? Porque ese es otro, usted me corregirá si el término aplica, un tabú. Que si tengo que ir a psicología es porque estoy loco. Si tengo que acudir al psiquiatra, no, estoy perdido, peor todavía. Y entonces mejor no hago nada. Sí, hay un estigma en el tema de salud mental. Cuando yo voy al médico y me dicen que tengo que ir a hacerme un examen de sangre o me dicen que tengo hipertensión, diabetes, yo salgo y lo comunico y lo divulgo con muchísima facilidad. Pero he visto como mis pacientes y en general cuando no divulgan mucho que van para una cita por psicología porque sienten vergüenza. Y una reflexión para todos como adultos: si queremos ser mejores seres humanos, si estamos apuntando a tener calidad de vida, hay que invertir tiempo y recursos en el tema de fortalecer nuestra salud mental. De la salud mental de los adultos depende la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Yo diría que una frase final con la que yo quisiera terminar es que a nosotros no nos elige nuestra pareja por las competencias, sino por la buena actitud, la buena vibra, la buena energía. No por cuántas profesiones tengo, no por cuántas competencias tengo, por cuánto dinero, sino por la persona maravillosa que tal vez soy yo. Y mis hijos igual, me van a querer no por lo que yo represente económicamente, sino por lo buen papá que yo tal vez pueda llegar a ser. Bueno, y ahí quisiera complementar esta reflexión, y es que en ese deseo y amor de papá y mamá, muchas veces nos hemos centrado en escoger el mejor colegio,
las mejores actividades extraescolares, el celular, el computador, ahora que iniciamos los procesos de estudio a través de la virtualidad, pero el tiempo, las actividades son lo que nos va a dejar una huella muy importante. Entonces también no nos desgastemos tanto en el tema laboral y le dediquémosle mucho más tiempo a fortalecer esas relaciones que no necesariamente requieren de un recurso económico. Y recordar un poco, discúlpame Pedro, sí, recordar adelante. un poco, el origen de este programa también fue porque algunos de nuestros oyentes, trabajadores, vienen con una serie de problemas familiares a raíz de sus turnos, de sus situaciones económicas, de sus ausencias, y que llegan a una realidad con unas familias que ya hoy día no conocen tampoco. Entonces es muy importante hacer caso, a consultar, buscar ayuda de profesionales, así como lo hacemos para nuestros negocios, nuestros emprendimientos, que no los dejamos caer. Ojo, no dejemos caer a la familia por una conducta de estas. Así es, tenemos bastante tareas entonces, Adriana. Hagamos la retrospectiva, hagamos la tareita bien hecha. Es algo normal acudir a un psicólogo, es algo absolutamente normal acudir a un psiquiatra, pedir ayuda. No reprima esta necesidad. En este mundo lleno de medios de comunicación, lo que les puedo decir es que las personas se sienten muy solas y tienen mucho temor a expresarse. Y a veces no encontramos quien nos escuche. Un profesional de la salud mental es una persona con formación que está con unas herramientas, con conocimiento basado en evidencia científica, porque la psicología y la psiquiatría son ciencias, y que vamos a poderle dar herramientas para que usted pueda empoderarse y poder ir teniendo las habilidades para afrontar todos esos retos que nos da la vida. Adriana, mil gracias de nuevo. Es un placer compartir con usted en Asegura tu Mente, y no se nos vaya sin recordarnos sus redes sociales en donde la podemos ubicar. Primero quiero darle las gracias a la audiencia por quedarse y ser tan juiciosa escuchando estas orientaciones. Eso significa que están muy comprometidos con sus procesos individuales y familiares. Y pues si quieren conocer un poco más acerca de mí y mi trabajo y todas las herramientas que les puedo compartir, pueden encontrarme en Instagram en @psicoinquietos, el canal de YouTube Psicoinquietos y en Facebook como Adriana Rojas Psicóloga. Daniel, hemos tenido otro episodio maravilloso de Asegura tu Mente y esperamos tener muchos más. Claro que sí. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros en Asegura tu Mente en HSE Radio. Síguenos en hsradio.com, valoramos la vida. Yo soy Pedro Andrés Algarra, dirección de contenidos, Daniel Alfonso, Andrea Costa. Este es un podcast de HSE Radio. Visita hsradio.com.